Bueno, se nos han acabado los 15 minutos. Bueno, pasamos del ejemplo de Piaget, que además lo tenéis en el contenido que os pasé. Y luego el ejemplo 2, un poco más descriptivo y más fácil, pues sería pedir a un niño que te describa el lugar donde veranea, y es probable que sepa incluso pues el nombre del lugar y las características físicas del mismo. Hay una montaña, hay un mar, hay un río. Y sin embargo, pues si le pides que te describa la ciudad, su entorno más inmediato, es posible que no tenga tantos adjetivos que le vengan a la mente a la hora de describírtelo. Es simplemente una cuestión de lo que resulta atractivo para la percepción de un niño y lo que no. Sobre todo lo que le llama la atención y lo que no. Y en el tema del espacio es muy importante jugar con este valor. En cuanto a la noción del tiempo, precisamente la noción del tiempo no supone un concepto en el que nos pongamos de acuerdo ni siquiera los propios adultos, ¿no? Tenemos varias definiciones de tiempo. Por ejemplo, Aristóteles, que define el tiempo como la medición del movimiento según un antes y un después. Newton, que lo denomina el cauce o un marco inmóvil. Kant, que habla del acontecer del mundo físico ordenado en aquí, allí, antes y después. Y Einstein, ya para poner algo más contemporáneo, que directamente nos dice que el tiempo depende del movimiento de los cuerpos. Así de fácil. Es decir, que es un concepto complejo incluso para entender a nuestra edad, ¿no? ¿Cómo lo entienden los niños? Pues junto al concepto de tiempo vienen las ideas de cambio y continuidad. Y las técnicas didácticas tradicionales para explicar el devenir temporal suelen andar en la periodicidad. Repartiendo el tiempo histórico en tramos separados entre sí por hitos en una concepción muy lineal. Los hitos son acontecimientos relevantes que establecen nuevos periodos, o sea, un antes y un después. Y es una forma de ordenar el tiempo para que se pueda entender de forma, pues como si fuera una especie de ruta, ¿no? Se separan los tramos periódicos, por ejemplo, en el estudio de la historia, en las distintas edades. Y es curioso porque estas edades, estos periodos no tienen por qué tener el mismo espacio temporal real. La prehistoria pues son muchísimos más millones de años que la edad contemporánea, por ejemplo, pero así es como nosotros lo entendemos más fácil. La escuela de los anales hace una nueva partición y los separa en larga duración, que sería el tiempo de estructuras, duración media, tiempo de coyunturas, o corta duración, que es un tiempo de acontecimientos, que para partir precisamente con esta concepción lineal, al final hace una partición del tiempo basada sobre todo en acontecimientos y en cómo inciden esos acontecimientos en lo que viene después o lo que ha sucedido antes. En fin, la adquisición de la noción del tiempo en los niños. Aquí tenemos otra tablita en la que vienen pues igual que los estadios en el espacio, pues son a partir de niveles según las concepciones que hacen de ello Piaget, Frege y Friedman. En el primer nivel de Piaget estaría el nivel sensomotor, en el que no existe ningún orden temporal, sino impresiones temporales como la espera, ¿no? Tiene mucha importancia aquí el concepto de rutina y el cómo se reparte el tiempo, por ejemplo, a lo largo del día, pues hora de levantarse, hora de acostarse, hora de ver la tele, y a partir de ahí van haciéndose una concepción temporal medianamente ordenada, pero siempre relacionándola con acontecimientos concretos, no con el paso del tiempo en sí. Luego estaría el nivel de operaciones concretas, en el que ya juzga la duración del tiempo según su contenido y se empiezan a establecer criterios de temporalidad en función de la duración y el espacio. Ya empiezan a percibir que unas acciones duran más que otras y llevan más tiempo, y pueden empezar a hacerse un cálculo mental de lo que serían los minutos y las horas y cómo pasan. Y luego está el nivel de pensamiento formal, en el que ya pues tienen una noción definitiva del tiempo, en el que se ordena secuencialmente las sucesiones temporales y ya pueden hacer ajustes de intervalos y métrica temporal. Ya cuando empezaríamos a dar los minutos y las horas tal y como son. En Frege tenemos en el primer nivel el tiempo en sí mismo, es decir, parámetros establecidos en función de actividades que realiza el propio niño, y el orden y la duración de los mismos es muy parecido a lo que define Piaget. Pueden diferenciar entre el día y la noche, pero se trata de acontecimientos con los que tienen una experiencia directa. El segundo nivel sería el tiempo percibido, son impresiones relativas a la duración de los sucesos, lo que dura más o lo que dura menos, igual que también en Piaget. Y el tiempo representado puede ser recordado en palabras e imágenes. Tienen capacidad para contextualizar y razonar temporalmente, y sobre todo para ordenar cronológicamente lo que ya ha pasado. Y la clave está en ordenar, saber cuándo ha sucedido cada cosa, que va antes, que va después, y empezar a hacer una cronología pues elaborada. Y Friedman, en el primer nivel, nos habla del orden de sucesión temporal, entiende el tiempo como una secuencia de actividades o sucesos, en la línea de lo que ya veníamos hablando en el primer nivel. Luego estarían los intervalos, comprenden la duración de cada elemento y finalmente toda la secuencia. Y finalmente ciclo, comprenden la ordenación temporal y el concepto de recurrencia o rutina.
Y es muy importante el concepto de recurrencia y rutina porque sirve también para encadenar y para aprender otro concepto muy relacionado con el tiempo, que sería la causalidad, que un acontecimiento lleve a otro, que también va a ser muy importante a lo largo de las ciencias naturales y sociales. En cuanto al proceso de aprendizaje, pues los procesos de la regularidad de actividades cotidianas propicia que el niño empiece a ordenar cronológicamente los sucesos temporales, sobre todo de los 4 a los 6 años. Lo que hablábamos antes de hora de ir a dormir, hora de ver la tele, hora de cenar, y ya empieza a hacerse un esquema de cómo funciona el tiempo en el día a día. A partir de los 6 o 9 años ya entiende sistemas convencionales de medida temporal, horas, partes del día, semanas, meses, años. Y en el último nivel, ya justo al finalizar la etapa de educación primaria, comprende a los aspectos cíclicos, elabora horizontes temporales y cronologías extensas articuladas entre sí a partir de sistemas de referencia. Ya estaríamos hablando de las cronologías estas que nos hacían a nosotros realizar en clase, a partir de la Revolución Francesa, año tal, en fin, este tipo de ordenación cronológica temporal. En cuanto a la noción del medio, pues Delval nos dice que el medio es el conocimiento de los otros, el de uno mismo y las relaciones que se establecen entre uno mismo y los otros. La intencionalidad primigenia de la inserción de las ciencias en la enseñanza parte de la demanda de enseñar a los alumnos la necesidad de su integración y participación tanto en el espacio físico, para en un primer momento dominarlo y ya pues conforme fue avanzando la historia, para no solamente adaptarse y sobrevivir al medio, sino también cuidarlo y sacar el máximo partido de él. Y el espacio social que le circunda a partir de la integración en una comunidad de pertenencia. En el primer nivel estaría la familia, después la ciudad y como último nivel nación y como nivel final pues sería casi el universo, ¿no? El conocimiento del medio abarca tanto las relaciones más básicas de uno mismo con el mundo y los demás, como el conocimiento moral que implica normas de actuación para la convivencia en un entorno determinado. Es fundamental para la convivencia que estas normas sean adquiridas y asimiladas por el alumno y sobre todo no solamente que se le ordene que se comporte bien, que guarde silencio, sino que entienda el porqué de estas normas y la necesidad de ellas. Así el alumno se enfrenta a la concepción de la representación del mundo y las ideas de conceptos como naturaleza, ser vivo, familia, país y escuela. Las ciencias, partiendo desde las nociones de su entorno más básico e inmediato, aspiran a definir la complejidad total del mundo que rodea al niño, con la intención fundamental de enseñarle a enfrentarse respetuosa y eficazmente a él y al resto de personas que lo habitan. Se estructura a partir del concepto de medio natural y social, tanto en relación con los fenómenos naturales como la interacción de los seres humanos con estos fenómenos. El medio debe entenderse como el conjunto de elementos, sucesos, factores y procesos diversos que tienen lugar en el entorno de las personas, donde su vida y actuación adquieren significado. Al final lo veíamos en el vídeo, se trata de que el alumno aprenda a adaptarse a este mundo y a comportarse de una forma eficaz que le permita adquirir un dominio de la realidad. Es un concepto muy próximo a la vivencia del alumno, de forma que pueda partir del conocimiento del entorno más cercano, fruto de sus experiencias sensoriales directas e indirectas, y de ahí se llega a la comprensión de la totalidad del mundo en una relación dialéctica con él, incidiendo en el comportamiento y dotando de significado sus acciones para con el resto de la sociedad. Todo lo que actúa sobre nosotros nos mueve y nos orienta, nos hace madurar o progresar, nos asusta, nos plantea problemas o nos impone lecciones, en resumen, constituye nuestro medio. Es una definición de Chesa de 1975. Del Crowley también nos habla de una escuela para la vida y mediante la vida. Hay que entenderlo con una perspectiva didáctica globalizadora, desde un enfoque integrador vertebrado en torno al desarrollo de las capacidades y sobre todo desde esa perspectiva vivencial, ¿no? En el que el conocimiento está íntimamente ligado a las experiencias del sujeto o del grupo, de forma que el conocimiento parta de la experiencia íntima para ir evolucionando hasta los conceptos más abstractos. Es un enfoque globalizador e integral que tenga en cuenta todas las áreas del currículum, no se pueden separar, como veíamos en el tema de las ciencias, unas áreas de otras, y es muy difícil comprender determinados aspectos científicos o sociales sin que se amalgamen con otros conceptos que pueden ser más de lengua, para empezar por el lenguaje, que es fundamental, o incluso de matemáticas a nivel de ordenación cronológica, temporal. Es decir, es un conocimiento que está muy integrado y que vive de muchas naturalezas distintas. Partiendo de la realidad inmediata a la que se vive y se actúa, pues se van complementando los conocimientos del entorno local, integrándolos con procesos más amplios y complejos que se van vertebrando en organizaciones espaciales y factuales del mundo. Hay que superar la fase de mera observación poco a poco
y descripción de los fenómenos físicos y los hechos históricos para promover un pensamiento crítico que potencia actitudes de compromiso social a nivel tanto personal como colectivo, que al final, en última instancia, es el objetivo fundamental hoy en día de la enseñanza. Es el desarrollo de ese pensamiento crítico, que no se trate solamente de que el alumno adquiera conocimientos como si fuera una esponja y se queden ahí, sino que efectivamente todo este tipo de saber que se le está inculcando al niño le sirva para desarrollar su propio concepto del mundo y para desarrollar una visión crítica entre lo que le rodea en el que pueda actuar de forma responsable y personal, y observando la interrelación de los sistemas sociales que generan los seres humanos en su ordenación territorial con el objetivo de crear una convivencia pacífica, cosa que, como vemos por los conflictos mundiales de hoy en día, pues no se está consiguiendo muy allá, pero es la labor del docente que así sea. Las dificultades del aprendizaje del medio y del entorno social. Pues tenemos un primer nivel cognitivo en el que los elementos sociales aparecen aislados y hay relaciones unidireccionales entre estos elementos. Es decir, no conciben una organización social cohesionada, sino que cada elemento va por su cuenta y no tienen una relación entre unos y otros. Un segundo nivel cognitivo sería la construcción de sistemas que organizan un conjunto de hechos. Por ejemplo, la civilización, la policía, y hay una serie de individuos que sí que están conectados y que además crean un sistema organizado en el que todos participan. Este segundo nivel cognitivo tiene una segunda fase en la que ya coexisten sistemas independientes. Ya incluso podemos comprender que dentro de estos grupos básicos que estamos concibiendo, dos de ellos se enfrenten entre sí y no tienen por qué estar unidos, ¿no? Hay una nueva relación de conflicto. Y el tercer nivel cognitivo sería la concepción de sociedad como una interacción de múltiples sistemas cuyos hechos pueden repercutir unos en otros. Esta segunda tabla, pues, es para ampliar un poco más el concepto de medio. Tendríamos un primer estadio en educación infantil donde la realidad se percibe como algo indiferente. El niño está condicionado por su experiencia sensitiva más cercana y percibe el entorno como una realidad global sin relación de los elementos que lo componen. Puede comprender sistemas de categorías muy básicos por oposición de conceptos: frío, caliente, bueno, malo, seguro, peligroso, etc. Un segundo estadio, ya entrando en primaria, la realidad se percibe como un escenario armónico. El entorno es un todo armónico a partir del contacto sensorial, de la manipulación y la experimentación, y del desarrollo de la capacidad de la representación simbólica de la realidad, especialmente a través del lenguaje hablado. En el momento en el que el alumno es capaz de enumerar, medir, ordenar y clasificar, ya puede empezar a percibir una realidad a partir de su propia concepción y de su propia representación mental. Se crean modelos genéricos del entorno inmediato, aunque aún encuentra dificultad para captar procesos de cambio y establecer relaciones de causa y efecto. Y en un tercer estadio tenemos la realidad a partir de una concepción social directa. Se desplaza del egocentrismo del niño que veíamos en los primeros estadios a un sociocentrismo. Ya no solamente parte de la percepción íntima, sino que puede empezar a comprender vivencias e intereses del grupo social de pertenencia. No tampoco muy aisladas ni muy alejadas, pero empieza a desarrollar la empatía, que no quiere decir que no la tuviera antes, sino que ahora ya es más consciente de ello. Y se va descentralizando todo hacia una concepción más objetiva de la realidad. Las relaciones con el medio se producen en una sola dirección: la acción del ser humano en el entorno. De forma que sigue siendo muy básico y al final el medio es la consecuencia directa de lo que el ser humano propone y dispone. En un cuarto estadio ya la realidad es un conjunto de sistemas interrelacionados, se desarrolla la percepción de la realidad puramente objetiva y las relaciones que existen entre los diversos elementos de cada sistema social se perciben ya no desde una subjetividad y desde una vivencia íntima, sino como algo completamente ajeno y externo, pero se pueden comprender. La construcción del concepto del medio se pierde esa subjetividad personal y vivencial, y la causalidad de los hechos pierde el carácter unidireccional, derivando hacia la multicausalidad. Ya no es solamente lo que dispone un solo hombre concreto, sino que podemos entender que hay varias causas que interactúan. Los sistemas sociales se comprenden como una parte de una red de redes. Y vamos a parar aquí porque ya vamos a alcanzar los 15 minutos.